51 de la mañana vamos a seguir hablando de lo que pasa con los comercios. Hablamos de la fiesta de la cerveza recién, que tuvo su lado bueno y su lado malo por allí, por algunos desmanes que se ocasionaron. Pero vamos a seguir hablando de lo que pasa con los comercios, con las pymes de la ciudad. Y para el caso estamos en contacto con un histórico referente empresarial que está convaleciente, pero igual ha tenido la deferencia de atendernos. Nos referimos a Elías Soso. ¿Cómo estás, Elías? Buen lunes. Bien, querido, bien. Gracias por atendernos. Espero que recuperemos el país también, de a poco, pero que acá evidentemente hay que tomar decisiones. Lamentablemente este nicho de no trabajar de aquí hasta, o de no tener certeza de acá hasta la asunción del nuevo gobierno, es un periodo muy largo para una situación caótica de caída en las ventas que tienen las pequeñas y medianas empresas, que en líneas generales es el coletazo de toda una política económica que lesionó severamente el consumo en la Argentina, un poder adquisitivo deteriorado. Es decir, no hago nada nuevo, no digo nada, no descubrí la pólvora, pero la reiteración se hace a los efectos de que esto sí va a haber que resolverlo lo antes posible, evidentemente, porque las caídas han sido, dicen que los promedios son entre el 12 y el 15%, pero hay negocios que han vendido 30, 40% menos. Claro. Hay otros que han cerrado. Yo caminaba por calles del centro la semana anterior y en la demostración de que hay un montón de locales en una zona que normalmente la gente se pelea por disponerlos, indica claramente de que no hay intenciones de invertir, de abrir en nuevos negocios o sostener los que ya están, en razón de que no hay poder adquisitivo que justifique la posibilidad de una renta futura. Entonces, lo que nos está pasando, la Argentina en los últimos tiempos estaba de caída libre. En este momento hay expectativas y es importante porque empezó a cambiar el humor de la gente. Yo escuché a un importantísimo empresario nacional el otro día en su discurso, Caragosian, que es un hombre que no podemos tildar populista o cosas por el estilo. Sí, es un empresario textil, uno de los más importantes, sino el más importante de la Argentina. Sí. Es el más importante de la Argentina, porque además el productor casi el único productor de algodón en la Argentina, o consumidor, claro, el que produce tejido y además empieza desde el algodón y lo termina confeccionando en telas. Tienen 7 o 8 empresas en todo el país, de las cuales había varias que ya habían aflojado y algunas habían cerrado. Y ya se comprometió a reabrirla en el mes de marzo, ha comprado máquinas nuevas. O sea que, evidentemente, el primer tramo de la recuperación de un país, que es el cambio del humor, creo que se ha producido. Lo que uno lamenta es que a veces en el segmento político sigan jodiendo, lo que dicen ser políticos modernos, que no tienen nada que ver con la vieja política. La verdad que están usando métodos modernos para deteriorar ese entusiasmo que se despertó a partir de la modificación de lo que seguramente será la política económica nacional. Ahora, con esto, ¿aprendió la lección el empresariado argentino? Digo, el empresariado a nivel general, y más que precisamente aquellos que tienen intereses en lo nacional con la industria nacional. Digo, si aprendió la lección en el sentido de que, a ver, buena parte del empresariado bancó al gobierno de Macri, esto es una realidad. ¿Aprendió la lección de que este tipo de gobierno con este tipo de políticas lo que hacen es destruir la industria nacional o no? Cuando habla del empresariado hay que dividir, porque una cosa son las grandes cadenas, claro, los altos concentradores y los formadores de precios, los importadores. Ese es un segmento. Un segmento. Pero en la Argentina las pequeñas y medianas empresas no bancaron tanto como se dice. No nos olvidemos que hubo muchas operaciones periodísticas permanentes y reiteradas en la Argentina, pero la caída de las ventas se producía porque evidentemente la consecuencia de la falta de trabajo en cientos de miles de personas, la desocupación, el crecimiento del hambre indica claramente que las cosas, no sé quién pudo haberlo bancado, lo banca el que estaba ganando con el modelo, que son los que están vinculados a los sectores exportadores, los sectores vinculados a la usura financiera, y así no fue. Pero el hombre común, acá el que laburaba, la verdad que ese, si le fue bien, el que se pudo mantener. El resto
puede haber, por supuesto, nichos de posibilidades de tipo que han desarrollado alguna actividad. Pero de todas maneras el tema es el que los que lo bancaron son los dueños del poder económico en Argentina. Y se apoderaron decididamente. ¿Por qué? Y porque manejaban las importaciones y las exportaciones. La apertura de la economía generó un severo problema en la industria manufacturera argentina. Claro. El sector calzado y el sector indumentaria pasaron a decaír. Ahora bien, esa gente es formadora de precios y habrá que buscar mecanismos que hagan que también tengan la posibilidad, tengan los nuestros la posibilidad de crecer, para poder competir en un mercado que sea ciertamente competitivo, porque eso de decir que dejaban la libertad del mercado, esa libertad del mercado no conduce a una competencia leal. Al contrario, no es como decía Adam Smith que la mano oculta que maneja el mercado. Ahora se viene un pacto, ¿no? Pensando a futuro, se viene un pacto, por así suena mal la palabra pacto, digamos un acuerdo que es el que quiere emprender Alberto Fernández. Dice que antes quiere que ya Macri le deje un 20% de aumento en los sueldos para después poder desarrollar ese pacto. Un pacto implica que, o acuerdo, implica que las partes cedan, ¿no? Las partes que forman parte del acuerdo, a la redundancia. Los trabajadores accederían de alguna manera a tener una sola paritaria en el año y a no pedir más aumentos. Ahora, los empresariados están en condiciones y querrán también ceder un poco, ¿o no? Queremos, pero hay que ver si podemos con este sistema, porque no te olvides que los negocios, inclusive hasta en los últimos tiempos, la demanda que había no alcanzaba para reponer a la mercadería, y se perdía plata por vender. Vos vendías un producto determinado y cuando lo ibas a reponer te costaba más de lo que vos lo vendiste, y simultáneamente el costo de los servicios no paró, el aumento del costo de los servicios. Es decir, nosotros vivimos en el mercado interno y estaríamos deseosos de poder pagar un buen salario, un buen sueldo y que todos estén ocupados, porque eso es lo que nos da, ese es el circuito benéfico que tiene la economía popular, claro. El consumo. Así que, de mil amores, el pacto, los pactos tienen que hacer tienen que estar bien en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, resolver los problemas por medio de disposiciones legales. Hay que emitir moneda y hacer una política de profundidad desarrollista que indique que si no hay aumento de consumo, no se modifican las estructuras de la economía en serio. Y el consumo es salario, y el salario es trabajo. O sea, de que nosotros nos gustaría poder pagar, y ojalá que se haga. En la década del 50, fines del 50, hubo un plan económico que se hizo y que salió bien, lógicamente llevó un par de años, pero la Argentina asumió primero un proceso inflacionario, pero sabíamos que iba a pasar eso, pero se inyectó plata en el mercado, se le aumentó el salario del 60% a los obreros y simultáneamente generó un plan de vivienda, un plan de obras públicas. La Argentina retrocedió. Tuvo los barquilazos lógicos del aumento de la moneda en el mercado y generó un proceso inflacionario. Pero la inflación era inducida hacia un proceso de desarrollo. Claro, ahora hemos tenido inflación que estaba inducida a un proceso usurero. Entonces, vamos a ver si cambiando el foco de la cuestión, logramos, con una política de tomar decisiones drásticas y contundentes, inmediatas y todas parejas de golpe, podemos resolver este tema lo antes posible. La explotación intensa de nuestra riqueza. Es decir, los pactos acuerdan la palabra y como el poderoso puede, después te puede modificar, como ha pasado siempre. Entonces, más bien, antes de que se tomen decisiones con planes establecidos y que se pida adhesión a esos planes. Porque modificar la estructura de una política pensada. Yo creo que está pensando en la posibilidad de aumentar el consumo interno y de mejorar el ingreso de los jubilados y los obreros. Eso me parece perfectamente bueno, si es también a partir de que ya haya plata. Como la plata no está, va a haber que emitir. La gente tiene que entender que si hay un proceso inflacionario al principio, será la consecuencia lógica de un proceso para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque cuando hay plata en el mercado, como hicieron los estadounidenses en la década del 30, ellos emitieron moneda espuria y después terminaron siendo la potencia número 1 del mundo. Más que claro el análisis, Elías. Muchas gracias por el contacto, como siempre. Gracias por atendernos. Claro.
Adiós.